buenas noches a todas, a todos y a todes. Sean bienvenidos al DASEC, al Centro de Experimentación y Creación del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. Estamos muy contentos de poder en este año, después de 2 años de pandemia, poder volver a los escenarios y de un modo o de otro presentarles este espacio como una posibilidad para seguir creando. En esta noche vamos a tener a Natalia Hultz con una obra que se llama Ópera Trípticon, una historia de cuarentena, y quiero que se las presente el director del DASEC, que es Guillermo Parodi. Hola, buenas noches, bienvenidos. Arrancamos por fin, después de remar un rato largo. Finalmente podemos dar inicio de nuevo a las actividades del DASEC, Centro de Experimentación y Creación. Es para nosotros un orgullo estar presentando este espectáculo. Contamos también con la presencia de Virginia Feldman, que después va a acompañar con unas reflexiones al respecto del trabajo que vamos a ver. Día en contra de la violencia de género, en contra de la violencia hacia la mujer. Nos parece importante presentar este espectáculo. Hay posibilidades de repensar algunos autores, aunque estén escritos y hayan intervenido y participado y hecho sus obras en otros contextos. Igualmente, a partir de la mirada que tenemos hoy, ahora, está bueno pensar y tal vez resignificar o tal vez quedarnos con la obra más allá de los discursos de época, ¿no? Así que nada, bienvenidos, esperando que disfruten del espectáculo con ustedes los artistas. We are in 2020. Starting the 8th of March, COVID-19 gets out of control and suddenly the world shuts down. A woman cancels her date, but her boyfriend turns to be persistent and a bit creepy. Her relationships and communication with the outside world run now by the social media. Real world gets reset and so does private life. It's the lockdown. Navigating through time without a schedule, she looks for other possible endings. Her opera trip begins. Sie alle wissen und sehen es stündlich in den Nachrichten, die Corona-Krise hat unser Land erreicht. ¿Cómo vamos a enfrentar esa crisis?, dijo entonces Angela Merkel. Ayer dejó en claro que la lucha contra el coronavirus solo tendrá éxito si los alemanes comprenden que este es un reto colectivo. Al sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio do Presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o coronavírus. Mas não podemos entrar no campo da histeria. Es ist ernst. Oh, resfriadinho. Nehmen Sie es auch ernst. So sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln
ankommt. Se non fosse lo scandalo. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, der Krise in einer Situation, in der es wichtig ist, dass wir alle zusammenstehen. Angekündigt, dass ab morgen unsere sozialen Kontakte in Österreich auf ein Minimum reduziert werden müssen. Dass Österreich auf einen Notbetrieb heruntergefahren werden muss. In New Zealand, we have won that battle, but we must remain vigilant if we're to keep it that way. It is not and cannot be a return to pre-COVID-19 life. That day will come, but it is not here yet. If you're unwell, stay home. Quedamos en casa, no hay otra.
downplaying the seriousness of the coronavirus pandemic, President Trump seemed to change course on Tuesday, offering this blunt assessment. It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. Something I don't like saying about things, but that's the way it is. But just minutes later, the president again painting a rosier picture. The virus will disappear. It will disappear. Yeah. Quando parla in fiamma e c'avete sorelle rassegnare alla mamma la nobile dama ma senza fare torto come d'amor anch'essa e vostro padre morto. Una bellissima ragazza Milena di 12 anni, scusate, ma in Africa è un'altra cosa. E così l'avevo regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre che mi ha accompagnato insieme alle mogli dei miei aspri, cioè
has been cruel. Keeping people away from making you enjoy them. Oh, you're the kindest man in the world. I'm sorry. I've tried so hard to keep it within these walls, my own house. If I could only get inside that brain of yours and understand what makes you do these crazy, twisted things. Gregory, are you trying to tell me I need to stay? That's what I'm trying not to tell myself. Aber du bist traurig. Sprichst nicht eine Silbe mit deiner Mama. Wie soll ich meinen? Ich soll gehen, ohne zu wissen, warum. Carolina, habe ich dich beleidigt? Oh, das ist mehr als Ärger, mehr als Tod. Das ist mehr als Kränkung, mehr als Tod.
especial y qué mejor que contemos con la presencia de Virginia Feynman acá. Aparte es muy comprometida con las cuestiones que tienen que ver con el género. Entonces hoy vamos a tener un conversatorio. Quisiéramos invitarles a que se queden, serán unos minutitos más. Si quieren relajar un poco las piernas, pueden levantarse de sus lugares y demás, pero no se vayan, quédense porque va a estar muy interesante la charla. Así que bueno, bienvenida Virginia también. Gracias. Bueno, con ustedes, Virginia y Natalia. Gracias. Otra persona. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, tenemos otro mic por ahí, capaz. Un mic de manos para ver. Bueno, nos acercamos más entonces, así no tenemos que. Nos acerquemos más a la ronda, tal vez, si no tan lejos. Mejor, ¿eh? Bueno, muchas gracias por recibirnos en la casa en este día tan especial que es la inauguración de la sala. Primero, que es 25 de noviembre. Varias cosas juntas, así que bueno, gracias Vivi por sumarte. Eso estuvo lindo, gracias. Una alegría. Yo traje de manera medio formal porque primero pensábamos, cuando pensamos la actividad, y cómo vamos a tener una moderadora, alguien que nos presente como al final no vamos a tener. Dije, por si querés, además de autopresentando Virginia y Natalia, traje, vale la pena el currículum de Natalia, puedo leer y vos me lees mis logros. Sí, dale, leamos, ¿no? Es 25 de noviembre. Claro, podemos sentir empoderadas. Yo quiero presentarla, realmente presentarla así con más. Es una soprano argentina, bueno, habrán visto porque vinieron a verla, ¿no? Pero radicada en Viena, en 2016 debutó con su álbum Líder de Mittelband. Sí, que voy a estar el 17 de diciembre en Pista Urbana en San Telmo haciendo ese álbum y cosas divertidas de reírse. Bien. Interpretando canciones de Arnold Schoenberg, Hugo Wolf y Kurt Weill. Se gradúa con distinción en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. Y como integrante del Konzertverein Reinigung von Wiener Staatsoperchor en los festivales de Salzburgo, trabaja bajo la dirección de destacados directores como Maris Jansson, Ricardo Muti, Mark Minkowski y Nicolás Hanoncourt. Natalia nació en Buenos Aires, está radicada en Viena, donde presentó su nueva performance Ópera Tripticon, The Quarantine Story, una aproximación interdisciplinaria a la ópera y a los derechos de las mujeres en el Wood Performance Center el pasado mes de noviembre de 2020, así como en el Teatro General San Martín de Buenos Aires en el 2021 y hoy acá, en el 25 de enero. Voy a presentar a Virginia Feynman, que nos acompaña, gracias, que estoy muy contenta de poder compartir con ella este evento. Es escritora y traductora. Publica ficción breve en Verano 12, Letras Libres de México, España, en la revista Anfibia, La Gaceta, El Coloquio de los Perros en España, la revista Socompa. En el 2016 editó, la sacamos juntas, primer álbum, el 2016, su primer libro, Toda clase de cosas posibles. En 2018 su segundo libro, Personas que quizás conozcas, de NMC. En 2023 volverá a publicar por MC un volumen de cuentos titulado Para que estés más cómoda, que aborda la temática del abuso desde la ficción. En 2020 coordinó el sitio Diarios de Cuarentena, donde más de 3.000 personas de distintos países escribieron día a día durante el confinamiento pandémico. Desde el 2015 dicta el taller Herramientas de la técnica narrativa, objetos, acciones y metáforas al servicio de una historia. Y desde el 2021 Narrar lo imperdonable, 8 cuentos sobre abuso sexual infantil en la Universidad Nacional de Rosario. Varios de sus microrelatos de fuerte circulación en las redes sociales, que yo siempre leo, han sido adaptados para radio, ahora también en Instagram, han sido adaptados para radio, teatro o espectáculos de narración oral.
méritos para eso y que yo podía hacer una lectura desde lo que es la defensa de los derechos de niñas y niñas, el abuso, yo qué sé, y Nati con la violencia de género. Me parece que estamos como muy conectados, los diarios de cuarentena. Sí, muy una sintonía. Entonces, para hacer una pequeña introducción a cómo abordar estas cuestiones donde vemos una narrativa clásica, una interpretación clásica de esa narrativa, pero hacemos una lectura desde el hoy, quería traer un breve ejemplo de qué es un clásico, de qué se considera un clásico, por qué decimos estas áreas se siguen interpretando hoy como se interpretaron en el 1700. Y me gustaba compartir una definición de Italo Calvino, que es un escritor que deben conocer, que dice que el clásico no es un clásico porque lo diga el canon académico, el mercado editorial, una cuestión que esté legitimada por élites culturales, sino porque el clásico es un clásico porque nunca termina de decir todo lo que tiene para decir. Vale decir, como seguimos diciendo. El sentido del clásico es un sentido en deriva, es un sentido que siempre puede tener una vuelta más, resignificarse. Y quería combinarles también este fragmento, por eso andaba dando vueltas con el Kindle, porque quería leerlo textual, de un cuento de Borges al que siempre relaciono con la relectura de los clásicos, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Y que está bastante impugnada, por otro lado, como diciendo, no le pidan a los clásicos lo que no son, no nos vengan ahora a decir que vamos a cancelar el Quijote porque resulta que no se le da un buen lugar a la mujer ahí. Entonces, Sancho Panza se llama Nacho Panza. Claro, entonces hay gordofobia, entonces bueno, bajo esas categorías a lo mejor se impide toda lectura o se impugna. Yo recordaba Pierre Menard, un cuento de Borges. Pierre Menard, autor del Quijote, es un cuento críptico, difícil, pero tiene siempre un recurso al que me gusta acudir, que es que Pierre Menard, nos dice Borges, es un autor de ficción inventado por él, es un autor francés del siglo XX. Entonces se propone escribir el Quijote. Entonces Pierre Menard es el autor del Quijote. Y uno dice, bueno, escribir... Pensamos en una reescritura, ¿no? Está Guillermo Parodi acá, que inaugura esta... casa en cartel con pajarita, que es una reescritura de 300 millones de Roberto Hago, a la luz del hoy, donde la que era una empleada doméstica hoy es una cartonera y es una reescritura, porque ese clásico tiene algo más para decir. Pero en el cuento de Borges, Pierre Menard no quiere hacer una reescritura. Dice lo que se proponía, por eso quería leer, se propone escribir no otro Quijote, sino el Quijote. Y no como un copista, una tipográfico para regalar algunos ejemplares, sino como autor. Entonces dice Borges, no encarga una transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Entonces pensamos, bueno, ¿cuál es la hazaña? ¿Cuál es la gracia de escribir palabra por palabra? ¿Cuál es la gracia de cantar palabra por palabra esto acá hoy? Podríamos decir de estas óperas, ¿por qué se siguen representando tal como son? ¿Por qué no les decimos, no me pegues, acá estoy, soy fuerte, estoy empoderada? ¿Cuál es la gracia de reproducirlas? Entonces Borges, en este cuento, para terminar, con un narrador muy inteligente, de manera muy creativa, dice: en el siglo XVII, Miguel de Cervantes escribió La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, y el textual del Quijote. En el siglo XX, en cambio, Pierre Menard escribió La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, y los fragmentos son iguales. Pero realmente cuando leemos el cuento se perciben de manera diferente, porque Pierre Menard, en cambio, puso Borges ahí, ¿no? Y repite textual lo que había escrito Cervantes, siglo XVII. Nosotros podríamos decir hoy, en 1788, en Viena, Catarina Bombini, que es la que estrenó el área de Zerlina, cantó. En 1788, en Viena, ella cantó Pega, pega, bello maceto a tu pobre Zerlina, aquí estaré cual corderita esperando tus golpes, dejaré que me arranques el pelo, dejaré que me saques los ojos y tus queridas manitas contentas después sabré besar. Y en 2022, en La Plata,
en TASEC, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Natalia Hus, en cambio, cantó: pega, pega, bello maceto, tu pobre serlina, aquí estaré cual corderita esperando tus golpes, dejaré que me arranques el pelo, dejaré que me saques los ojos y tus queridas manitas contentas después sabré besar. Y no suena igual. Y no suena igual porque estamos todos acá y todas y todes escuchándola, porque le hizo intervenciones, porque hasta su posición en el escenario es distinta de esa soprano que imagino en el 1788, ¿no? Entonces esta fue. Y bueno, siempre la relectura depende del contexto, siempre es posible darle una vuelta más a los clásicos, pero ese contexto sería una estupidez que quisiera darlo yo. Por eso lo que decíamos con Nati es: aprovechemos, circulemos la palabra. No es común esto, creo que solo ahora por el Mundial debe ser lo único que convoca así colectivamente a varias personas viendo lo mismo al mismo tiempo. Lo demás es una tragedia de fragmentación en pantallas personales de celulares donde todos vemos menúes a la carta a cualquier hora de la madrugada y es poco lo que se experimenta de manera colectiva. Entonces acá todos vimos lo mismo, todas vimos lo mismo y aprovechemos esa oportunidad para producir una lectura colectiva también. Sí, para eso. Hablando de vimos lo mismo, ahora por ahí les podemos preguntar a ustedes, que va a haber muchas lecturas, si alguien quiere contar qué vio. Esa era la idea. Sí, sí, tal vez alguien quiere o hacer alguna pregunta o contarnos qué les parece, qué pasó, no sé, si alguien quiere lanzar algún comentario. Todos estamos reescribiendo esto de algún modo con lo que vimos hoy, con lo que sentimos hoy. Yo quiero decir que esta cantante es una maravilla. Creo que nunca en mis 72 años escuché algo tan maravilloso. Y la performance, todo divino. Lástima que nosotros, bueno, yo sé inglés, podíamos leer y entender más o menos, pero aunque no hubiéramos sabido la expresión corporal, la forma de emitir la voz, la emoción que ponías, todo fue tan superlativo que no tengo más que decía el día que me trajo que me trajo porque la conoció a mi madre. Y entonces mira cómo son las cosas bellas que seguí, por eso estoy acá. Estoy admirada, estoy agradecida a la vida de estar acá escuchando este proceso. Y me imagino lo hermoso de ser cantar argentina, ¿no? Donde la cuna de la música. Sí, así gracias. que me pareció maravilloso, más allá del tema, cualquier tema lo podés abordar con maestría. Así que te deseo todo lo mejor y la mejor vida, que sigas desparramando en el mundo esta semilla argentina que está germinando para que todos vean que aquí también se produce una riqueza en este país. Estar acá, pudiendo traer esto acá a La Plata, porque hay a este teatro y este espacio, porque también siento que es importante, más después de la pandemia, siempre, pero después de la pandemia, volver a venir al teatro, volver a estar en comunión, en una situación física. Bueno, le sacamos todo el jugo que pudimos sacarle a las pantallas en la pandemia, pero es como que urge el vivo, ¿no? Como estar acá, así que bueno, gracias a todos por venir. Y tal vez les puedo contar un poquito que otra gente, por ejemplo, la animación, como era pandemia, cuando hicimos todo esto, tal vez algo que es lindo saber, estábamos dispersos en distintos países las personas que hicimos el trabajo primero creativo y había algunos videos, algunas partes que estaban ya, y Leonardo Pantuso, que está en Holanda, somos todos argentinos en el equipo, dispersos algunos en otros países.
Y hoy acá también aprovecho para presentar a Christian Kennedy y a Martín Telechansky, que estuvieron en el estreno en Argentina, que fue el año pasado en el Festival San Martín. Y que en el Cultural San Martín vio la luz con público por primera vez, porque cuando lo estrenamos, o sea, cuando lo gestamos era pandemia, después vino como un paréntesis de que se acabó un poco, pudimos salir a la calle, pero cuando lo estrenamos en el 2020 en Viena, fue lockdown otra vez, y de nuevo por 6 meses, y ni siquiera sabíamos si podíamos salir a la calle, o sea, fue súper complicado, y bueno, Leonardo hizo todas estas animaciones y todo lo fuimos haciendo remotamente, mientras con la coreógrafa nos encontrábamos casi medio escondidas a probar en un lugar, tipo todo ¿cómo hacemos? Y tanto, y después con la regie también lo hacíamos, como que era todo muy fragmentado, toda la preparación fue súper fragmentada. Entonces fue como, realmente producir en pandemia para todos los artistas fue súper difícil, y así quedamos súper contentos de poder ahora disfrutar todo esto después de lo que fue generarlo, digamos, fue difícil. Así que bueno, sí. Después algo que yo quería mencionar, que fue el impulso, el primer cuadro salió en el 2018 como una performance sola del Tepamina, fue el primero, y después como que fue la necesidad de hacer una cosa más amplia, y bueno, presentamos el proyecto y pudimos hacer eso, de eso salió esa beca. Y la pregunta que me gustaría hacerles, no sé, a todos es, con este texto, estas óperas, porque siempre como que la ópera tiene un poco de mala prensa en el sentido de es una telenovela pero con música, es como un poco se banaliza, cuando en realidad todos estos temas, que bueno, fueron tocados desde 1700 hasta ahora, digamos, yo los leo de otra forma, o sea, como cuando decíamos con Virginia, vamos, porque hay toda una discusión en la ópera, si, por ejemplo, en La Flauta Mágica, que el malo es uno de los malos, es un negro y bien racista definido así. La otra mala es la mamá de ella y es una mujer poderosa, empoderada hasta la coronita, la reina de la noche, pero al final es mala. O sea que al final el negro y la mujer poderosa, no, al tacho, malísimo. Y la pregunta es, ¿hay que mejorarlo? Y por ejemplo, Riccardo Muti, que es un director muy importante, de los mejores que hay, de la Escuela de Nápoles, dice, o sea, él defiende mucho el texto, porque dice, la crueldad es parte de nuestra historia, o sea, es como decir que, ahora vamos a decir que no hubo racismo de 1700 hasta ahora, o sea, como que es re importante, hay como un querer lavarse las manos de la historia que está en la ópera presente, como estas mujeres, estas historias terribles, un poco denuncian realidades que siempre pasaron. Digo, qué gracia tendría, digamos, sacarlo. Sigue pasando también. Sigue pasando, y el yo quiero texto decir también. que yo empecé a ver ópera hace más o menos 30 años y bueno, repetí los títulos y me empecé a incomodarme más viniendo desde esta época, ¿no? Decía, pero qué idiota, qué tarada, las veía las mujeres y las primeras óperas que vi no sentía eso, evidentemente. Se produjo un cambio y me generan esa sensación de incomodarme el papel de la mujer y del hombre en las óperas, ¿no? Ahí empecé a darme cuenta cómo se evidenciaba la violencia en las óperas. Pero bueno, te digo, cuando empecé a ver ópera, tengo 58 años, a los 27 años, y bueno, nada, a lo largo de estos años fue que sentí el cambio. Pero sí. Perdón, sería una tontería un poco readaptarlas para que no te sintieras violentada y que todo fuera color de rosa y la me empecé a tomar posición, digamos, ¿no? Me empecé a posicionar y me empezó a dar bronca. No sé si hay que cambiarlas, porque por ahí está bueno sentir eso que siento. Claro. No, yo creo quiere decir que hubo una transformación, qué sé yo. Yo creo que lo que cambia es nuestra mirada. Claro. Uno es más consciente. Bueno, el movimiento de mujeres vino a traer un poco de conciencia, de echar luz, y cambia la mirada de uno, la percepción de uno, entonces va a ser distinto de lo que uno ve. Claro, por eso yo lo que sentía es, el texto era este, ahora 300 años la gente en esto iluminaba, o sea, un señor que dice la mujer es móvil como una pluma al viento, hasta ahora a todo el mundo le pareció que el héroe era ese, a pesar de que el texto era ese. Verdi no le puso un texto heroico y no pintó de esa persona algo que era un tipo bárbaro. Verdi
crucificó del inicio al final de la ópera, el tipo es un desastre. ¿Y quiénes le pusieron el significado de que eso estaba bueno? Digo, el público, las puestas, la sociedad, lo que sea, pero ahora el texto. O sea, mi pregunta es, ¿son las óperas lo que, no, o es la mirada? O sea, eso que vos decís, ¿no? Como que esa es la pregunta que me parece. Hay un cambio de paradigma. Claro. Yo no sé si el tema es cambiarlo, porque hay mucha gente que se enoja, porque por ahí acá se hicieron puestas donde hubo, se cambiaron cosas y sé que fueron muchas críticas malas, pero más creo que tiraron una vez, tiraron tomates, tiraron cosas a los actores y bueno, nada, hay una parte de la sociedad que se resiste y bueno, y otros empezamos a incomodarnos con estas cosas y yo no sé si hay que cambiarlas. Forman parte de una época y de una visión que ya no va más y que bueno, no sé, por ahí habría que reversionarlas o escribir otras. Sería también claro. O cambiar las prácticas, sí. No, a mí me interesa, por ejemplo, Madame Butterfly. Madame Butterfly, yo siempre la escuché y sin saber mucho lo que cantaba, lo que decía, digamos, cuando la primera vez que la vi con la traducción, porque es distinto cuando uno va a la ópera y lee el programa y no sé, como que no hay una comprensión de lo que está ocurriendo si vos lees antes de qué se trata, que es una síntesis. Ahora, después cuando se canta y se ve, yo creo que eso cambió mucho, ¿no? La comprensión de los textos en el momento que se está cantando y la percepción del dolor de los personajes, ¿no? El área de Madame Butterfly, con esa presentación que se hace en esta presentación, es como una denuncia terrible del colonialismo, ¿no? Del colonialismo, el abuso, y la verdad que yo siempre había escuchado y había dicho, qué linda, belleza, estas otras, pero la verdad es terrible lo que está pasando. Madame me parece alguien más grande, Madame. Claro, Puedo acotar es algo algo de por qué es Madame, que en la hechura de esto lo descubrí. Lo descubrí haciendo lo que eso es lo más también interesante, porque para mí este violín, y vas tirando el violín y vas saliendo de resulta que en las colonias en África de los italianos en los 900, una práctica, esto tiene un nombre acá, pero esto se repite en cualquier circunstancia, ¿no? Lo acotamos a esto, pero se repite en cualquier situación de conquista. Ellos le han puesto el nombre siguiente, una práctica que se llama madamato, a los soldados que se, entre comillas, casan, como cuenta ese personaje que es un personaje real. Ingo Montanelli es un periodista italiano que en los años 60 en Italia contaba alegremente que él había estado en África y se había casado con una nena de 12 años, porque bueno, en África se puede, eso dice ese señor en los años 60. Y esa práctica viene de los 900, de las colonias en África. Bueno, ellos lo llaman así, pero esa práctica se repite en cualquier escenario colonial. Entonces, madamato se llama esto de que los padres dan a las hijas en casamiento a esas edades ridículas, como Madame Butterfly tiene 15 años, digamos, ¿no? En el caso de la ópera ella se enamora, todo, bueno, igual es una desgracia. Pero bueno, es una situación, Madame Butterfly se llama así, la práctica se llama madamato, de entregarle a las adolescentes a los soldados que conquistan la tierra, y no hay ninguna casualidad de eso. Tremendo, es una niña romantizada, ¿no? Por más que ella estuviera enamorada, todo estaba, parece una tragedia, una telenovela. Circula el amor, si no viéramos esta intervención, como decía él, este texto. Es un tema de colonialismo que nunca. Por ahí se han reversionado las cosas a full mucho y seguramente alguien lo ha tocado, pero nadie, o sea, todos lo percibimos de otra forma. Sí, yo para tomar lo de las reversiones me parece que también es lícito, como decíamos, la reescritura de arte, es súper interesante, pero está pasando algo que sí me parece más cuestionable, que es que todo deba ser correcto e inclusivo. Ahora vi esta adaptación que hicieron de Tolkien, de El Señor de los Anillos, donde bueno, la realidad es que eran pueblos nórdicos, que tenía un sentido que fueran de la misma tribu, eran todos blancos, y en todas las ficciones tiene que haber un negro, un gordo, un chino, una mujer, una de las mujeres tiene que ser afro y además tiene que ser pareja, porque si no, ¿no? Entonces
parecería que estamos viendo siempre lo mismo. Y lo peor es que es posible que, además de aburrirnos, además de matar la creatividad, el conflicto, el arte, la belleza, no cambie mucho. Porque yo iba un poco a esto, a preguntarte sobre las prácticas dentro de la ópera. A lo mejor lo interesante es eso, ¿no? Uno habla del machismo, de ciertos estereotipos físicos, de exigencias, de mandatos estéticos. Sí, igual me siento que al revés, como que por un lado es re necesario incorporar que Butterfly pueda hacer cualquiera, o sea como que el escenario de ópera justamente no sea todo igual, súper internacional y está bueno como también, o sea, también está bueno, ahora salió la versión de La Sirenita que es negra y todas las niñas negras felices porque ven, o sea, está bueno que chicos de cual, o sea, en otro punto pienso que es súper importante que se cambie ese estereotipo, que Butterfly puede ser la Butterfly esta, como puede ser cualquiera de las chicas que aparece en la pantalla, digamos, es como que en ese punto importante que la historia puede tener este color oeste y en verdad se repite en cualquier continente. O sea, un poco, o sea, creo que no haya un mandato de pensamiento único correcto, sí. Y de que esté la policía de una ciudad diciendo, claro, bueno, acá si no metes un personaje mejor no va, porque si no todas se parecerían. Yeah. Pero por supuesto que las reversiones sí. Ahora estas cuestiones donde el machismo quizás se da más en la práctica o en el mundo, yo desconozco el mundo de la ópera, por eso pregunto si eso existe. ¿Cómo andamos? Estamos vamos redondeando. Nos vamos, bueno, es un día especial, 25 de noviembre, se estrenó el 25 de noviembre y estamos contentos de estar acá empoderándonos, repensando todas estas cosas y nos estamos por despedir. ¿Hay algún comentario más? Se estrenó el 25 de noviembre, que fue el día... ¿Yo puedo contar eso? Sí. Que fue el día que murió Maradona. Oye, sí. Pero yo quiero contar algo porque a mí me causó una impresión terrible, ¿no? Que fue que se estrenó por streaming. Sí, porque era lockdown. Porque era lockdown. Era confinamiento. Pero ese estreno, que fue no tuvo sonido, ¿es verdad lo que digo? Sí. Bueno, eso quería contar. Y lo aduce de alguna forma indirecta a que fue el ángel paradoniano que tapó el sonido del 25 de noviembre. Bueno, la parte de realismo mágico que no puedo contar. Estoy enojado con las feministas. Bueno, no sé si hay algo más. Les agradecemos por venir. Nosotras celebramos este encuentro. Tengo algo para vos. Antes de irnos, primero te voy a dar un souvenir en nombre, porque les voy a contar que en Austria hemos fundado un Ni Una Menos Austria. Y acá te traigo un souvenir de Austria, de Ni Una Menos Austria. Gracias. Este año empezamos a pedir a la ciudad que hiciera una plaza de Ni Una Menos en Viena, porque allá también hay femicidios, como en todos lados. Y este año lo hemos dedicado en el grupo a insistir sobre eso. Juntamos 500 firmas, tuvimos una audiencia, apoyamos un proyecto de unas concejalas en un barrio, bueno, un tema de género, bueno, femicidio. Y en esta semana supimos que se va a hacer, porque va por muchos lados, mucha burocracia, así que me encanta poder contarlo acá hoy, que se viene una plaza Ni Una Menos en Viena por Ni Una Menos Austria y Ni Una Menos que salió acá, y es un lindo momento para celebrar que trascendió muchísimo la lucha contra la violencia de las mujeres que se inició acá. Dos preguntitas más, dos respuestas más o menos, y nos despedimos de esto en este día sí realmente tan especial, donde seguimos lamentando casi la muerte el femicidio de una mujer prácticamente por día en la Argentina, y es muy importante que sigamos replicando y que el arte también de un modo o de otro siga abordando el tema de género, porque
hoy más que nunca tiene que estar vivo para que se haga justicia, ¿no? Para que se haga justicia. Gracias también al Teatro y a Roxana. Venga, director de TASEC, a saludar también. Esta inauguración estaba